Capítulo 1. El último deseo. Mamá, cumple mi último deseo. Me pidió mi hijo al darme 5 cartas. Y esa misión cambió mi vida para siempre. Mi corazón se detuvo cuando escuché esas palabras salir de los labios de Santiago, mi único hijo, mientras yacía en esa cama de hospital que olía a desinfectante y desesperanza. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Soy Clara Márquez, tengo 63 años, y durante 42 de ellos fui madre antes que mujer, antes que persona, antes que todo lo demás. Llevaba puesto mi vestido azul marino de siempre, ese que había comprado en las rebajas del Corte Inglés hace 5 años, y que se había convertido en mi uniforme para ocasiones importantes. Mis manos temblaban mientras sostenía esos 5 sobres blancos, cada uno con nombres que no reconocía escritos en la letra temblorosa de Santiago. El hospital de Madrid donde mi hijo luchaba contra el cáncer se había convertido en mi segundo hogar durante los últimos 6 meses. Conocía cada enfermera, cada pasillo, cada sonido de esas máquinas que mantenían a mi hijo con vida. El olor a antiséptico se había pegado a mi ropa, a mi cabello, a mi alma. «Son 5 personas, mamá», me había dicho Santiago con esa voz rasposa que ya no se parecía a la del niño que había criado sola en nuestro pequeño piso de Malasaña. «Tienes que entregarlas en persona. Es muy importante que seas tú quien lo haga». Yo no entendía nada. ¿Por qué mi hijo moribundo me enviaba a recorrer España con cartas para desconocidos? ¿Qué secretos guardaban esos sobres que pesaban como plomo entre mis dedos? La habitación 307 se había convertido en nuestro mundo. Las paredes color crema, la ventana que daba al patio interior del hospital donde nunca entraba suficiente luz, la silla de plástico naranja donde había pasado noches enteras velando su sueño. Julia, su esposa, apenas aparecía. Siempre tenía una excusa. El trabajo, los niños de su hermana, una cita importante. Yo no decía nada. Pero cada vez que la veía llegar con sus zapatos de tacón y su perfume caro, algo dentro de mí se retorcía de dolor. ¿Cuántas veces había llegado corriendo a ese hospital después de mis turnos de limpieza en la oficina? Mis rodillas adoloridas por horas de fregar suelos se quejaban cada vez que subía las escaleras, porque el ascensor siempre estaba roto o ocupado. Llevaba en mi bolso de imitación de piel los yogures que Santiago podía tomar, las pastillas para el dolor que compraba con mi magra pensión, las revistas usadas que encontraba en el metro para que tuviera algo que leer. «No le digas a Julia que me das dinero para los medicamentos», me había suplicado una tarde, mientras yo le ponía una manta que había tejido durante las noches de insomnio. «Ya sabes cómo se pone cuando hablas de dinero». Sí, sabía cómo se ponía Julia. Sabía cómo sus ojos verdes se endurecían cuando yo aparecía, cómo suspiraba cuando Santiago me pedía que me quedara un rato más, cómo siempre encontraba la manera de hacerme sentir como una intrusa en la vida de mi propio hijo. Recordé el día que Santiago me había presentado a Julia, hace 10 años. Yo había preparado una cena especial en casa, había comprado vino bueno por primera vez en meses, había limpiado cada rincón hasta que brillara, pero cuando ella entró, con su vestido de marca y su sonrisa perfecta, me miró como si fuera parte del mobiliario. Durante toda la cena, habló solo con Santiago, ignorando mis preguntas, mirando su teléfono, suspirando cada vez que yo intentaba participar en la conversación. «Es muy sencilla», la había escuchado decir a Santiago en la cocina, mientras yo fingía no oír. «¿No crees que sería mejor si cenáramos solos la próxima vez?» Desde entonces, las visitas se habían espaciado. Las llamadas telefónicas se habían acortado. Los almuerzos del domingo se habían convertido en «tenemos otros planes». Yo me había acostumbrado a celebrar sola mi cumpleaños, a pasar las Navidades viendo la televisión mientras comía lentejas recalentadas, a fingir que no me dolía que mi nuera borrara mis comentarios de las fotos familiares en Facebook. Pero ahora, con esas 5 cartas en mis manos, me preguntaba si realmente conocía a mi hijo. Los nombres escritos en cada sobre me eran completamente desconocidos. Roberto Mendoza en Salamanca,
Lidia Fernández en Málaga, la familia Al-Rashid en Guadalajara, José Ibáñez en Bilbao, y el quinto tenía mi nombre. ¿Quiénes son estas personas, Santiago?, le pregunté, acercándome a su cama. Sus ojos, que habían heredado el color miel de su padre, me miraron con una intensidad que no había visto en años. Son parte de mi vida que nunca conociste, mamá. Parte de quien soy realmente. Una lágrima rodó por mi mejilla. ¿Cómo era posible que mi hijo, el niño que había cargado en mis brazos durante noches enteras cuando tenía fiebre, el adolescente al que había ayudado con los deberes hasta altas horas de la madrugada, el hombre al que había visto graduarse con orgullo infinito, tuviera una vida secreta que yo desconocía completamente? ¿Por qué nunca me contaste sobre ellos? Susurré, mi voz quebrada por la emoción. Santiago cerró los ojos y sonrió con esa sonrisa triste que había aparecido en su rostro desde que el médico pronunció la palabra terminal. Porque tenía miedo de que no entendieras. Tenía miedo de que pensaras que estaba malgastando el dinero. Tenía miedo de que Julia se enterara. El monitor conectado a su pecho emitió un pitido suave pero constante. Una enfermera entró. Revisó los números en la pantalla. Ajustó algo en el suero. Y salió sin decir palabra. Yo conocía esa rutina. La había visto cientos de veces durante estos meses interminables. Prométeme que las vas a entregar, mamá. Prométeme que vas a hacer este viaje. Miré esos 5 sobres y pensé en mi pequeña pensión, en mis ahorros casi agotados después de ayudar con los gastos médicos que el seguro no cubría, en mi artritis que empeoraba cada invierno. Pero cuando miré a mi hijo, a ese hombre de 40 años que se estaba despidiendo de la vida, supe que no podía negarle nada. «Te lo prometo», le dije, besando su frente que ardía de fiebre. Esa noche, Santiago murió mientras yo dormitaba en la silla naranja. Me desperté con el sonido del monitor emitiendo una línea continua, con las enfermeras corriendo, con un médico joven que me puso la mano en el hombro y me dijo con voz profesional pero amable: «Lo siento mucho, señora Márquez. Lo siento mucho». Como si esas palabras pudieran llenar el vacío que se abría en mi pecho. Como si pudieran explicar por qué Dios se llevaba a los hijos antes que a las madres. Como si pudieran darme fuerzas para cumplir una promesa que no entendía, pero que había hecho con el corazón. Julia llegó 2 horas después, perfectamente maquillada, llorando lágrimas que parecían calculadas. Se hizo cargo de todo: el funeral, los papeles, la herencia. Yo me convertí en una espectadora en el duelo de mi propio hijo. «Clara», me dijo después del entierro, mientras contaba el dinero de las condolencias, «Santiago me dejó instrucciones muy claras. Quiere que tengas estas cartas, pero todo lo demás, bueno, ya sabes cómo funcionan estas cosas entre matrimonios. 5 cartas. Esa era mi herencia después de 42 años de ser madre. 5 cartas para 5 desconocidos, y una promesa que cumplir aunque no entendiera su significado». Una semana después del funeral, me encontraba sentada en el sofá desgastado de mi pequeño salón, mirando esos 5 sobres que había colocado sobre la mesa de centro como si fueran cartas de un tarot cruel. Mi apartamento en Malasaña, que durante años había sido mi refugio, ahora se sentía como una tumba. El silencio era ensordecedor, solo interrumpido por el tic-tac del reloj de pared que había heredado de mi madre y el rumor lejano del tráfico madrileño. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo una mujer que había dedicado toda su vida a cuidar de otros había terminado tan sola que su única compañía eran 5 cartas dirigidas a extraños? Recordé aquella Navidad, hace 3 años, cuando Santiago había cancelado la cena familiar 2 horas antes. «Lo siento, mamá, pero los padres de Julia han organizado algo en su casa. Ya sabes cómo es. Las tradiciones familiares». Yo había estado cocinando desde las 6 de la mañana. Cordero asado, mi especialidad de patatas con pimentón, turrón casero. Todo acabó en el refrigerador, y yo cenando sola mientras veía el discurso del rey. O aquella vez que me rompí la muñeca resbalando en el baño. Llamé a Santiago llorando de dolor, y él me dijo: «Mamá, Julia está con gripe, no puedo dejarla sola. Ve al médico y ya te llamo mañana». Fui sola al hospital. Esperé 4 horas en urgencias,
Y cuando finalmente llegué a casa con el yeso puesto, ni siquiera había recibido un mensaje preguntando cómo estaba. Pero lo que más me dolía eran las mentiras. Las pequeñas traiciones diarias que se habían acumulado como gotas de agua horadando una piedra. Como cuando Santiago me decía que no podían venir a verme porque tenían mucho trabajo. Pero después veía fotos en Instagram de ellos cenando en restaurantes caros o de vacaciones en Baleares. O cuando Julia me decía que no había sitio en la mesa de Nochebuena, pero luego veía en Facebook que habían invitado a toda su familia y hasta a vecinos. No eres mala persona, Clara, me decía a mí misma mientras contemplaba esos sobres. Solo eres invisible, invisible. Esa palabra resumía perfectamente mi existencia desde hacía años. Era invisible cuando Santiago me interrumpía a mitad de frase para contestar el teléfono. Era invisible cuando Julia hablaba de planes familiares como si yo no estuviera presente. Era invisible cuando mis nietos, que apenas me conocían, me daban besos forzados en las mejillas antes de correr a jugar con sus otros abuelos, los divertidos, los que tenían dinero para videojuegos y viajes a Disneyland. Había aprendido a ser pequeña, a no molestar, a no pedir, a no esperar. Había aprendido que el amor se mendigaba con silencios y que la gratitud se compraba con sacrificios. Pero ¿para qué había servido todo eso? Mi hijo había muerto llevándose secretos que nunca compartió conmigo, dejándome con la sensación de que quizás nunca lo conocí realmente. Tomé el primer sobre entre mis manos. Roberto Mendoza, Panadería El Trigo de Oro, Salamanca. La dirección estaba escrita con la letra cuidadosa de Santiago. Esa caligrafía que había perfeccionado en el colegio donde yo trabajaba, limpiando para pagar sus libros. ¿Quién era Roberto Mendoza? ¿Un amigo de la universidad? ¿Un socio de negocios? ¿Por qué Santiago nunca me había hablado de él? Me levanté y fui a la cocina a prepararme un café. Mientras esperaba que la cafetera italiana hiciera su trabajo, miré por la ventana hacia el patio interior del edificio. La señora Carmen, mi vecina de toda la vida, tendía ropa en su balcón. La señora Carmen que siempre me preguntaba por Santiago con genuino interés, que me guardaba los periódicos cuando se iba de vacaciones, que me traía tomates de su pueblo cuando venía de visitar a su hermana. ¿Por qué los extraños me trataban con más cariño que mi propia familia? El café estaba amargo, como todo en mi vida últimamente. Me senté otra vez en el sofá y abrí mi agenda gastada donde había apuntado los números de teléfono importantes. La página estaba prácticamente vacía. El médico de cabecera, la farmacia del barrio, el súper de la esquina. No tenía la agenda llena de amigos y familiares como otras mujeres de mi edad. Mi mundo social se había ido encogiendo hasta convertirse en un punto. Pero tenía una misión. Santiago me había pedido que entregara esas cartas, y iba a hacerlo. Quizás por primera vez en años, tenía un propósito que iba más allá de sobrevivir otro día más. Quizás en ese viaje encontraría las respuestas a preguntas que ni siquiera sabía que tenía. Cogí mi ordenador portátil viejo, el que Santiago me había regalado hace 4 años cuando todavía fingíamos que teníamos una relación cercana, y busqué precios de billetes de autobús. Mi pensión de 847 euros mensuales no daba para lujos como el AVE, pero Alsa tenía ofertas para personas mayores. Salamanca, Málaga, México, Bilbao. Un recorrido que me llevaría por toda España y hasta cruzar el Atlántico. Con manos temblorosas, saqué mis ahorros de la caja metálica que guardaba en el armario de la habitación. 3.200 euros. Todo lo que había logrado apartar en los últimos 5 años, pensando que algún día podría dármelas de abuela generosa y llevar a mis nietos de vacaciones. Dinero que había ahorrado euro a euro, comprando marcas blancas en el supermercado, arreglando mi ropa en lugar de comprar nueva, renunciando a pequeños placeres para tener algo por si acaso. Pues el por si acaso había llegado, y no era el que esperaba. Esa noche, mientras hacía mi maleta pequeña con lo poco que tenía que mereciera la pena llevar, me miré en el espejo del armario. Vi a una mujer de 63 años que parecía de 70. Pelo gris sin teñir porque las tinturas eran un gasto innecesario. Arrugas profundas alrededor de los ojos por años de preocupaciones.
manos agrietadas por el trabajo y la edad. Vi a una mujer que se había hecho invisible a fuerza de querer no ser una molestia. Pero por primera vez en mucho tiempo, también vi determinación en esos ojos cansados. Mañana comenzaría un viaje que no entendía, hacia personas que no conocía, con un dinero que no me sobraba. Pero era lo único que me quedaba de mi hijo, y lo iba a cumplir, aunque fuera lo último que hiciera. Santiago había guardado secretos durante años. Era hora de descubrir quién había sido realmente mi hijo cuando no estaba conmigo. Y quizás, solo quizás, en ese proceso descubriría quién podía llegar a ser yo, cuando ya no tuviera que ser la madre de nadie. El autobús a Salamanca salía de la estación de Méndez Álvaro a las 7 de la mañana. Llegué con una hora de anticipación, arrastrando mi maleta con ruedas gastadas por el suelo de baldosas grises. El sonido metálico resonaba en el eco de la estación casi vacía, acompañado solo por el rumor lejano de las máquinas expendedoras y los anuncios automatizados que nadie escuchaba. Me senté en uno de esos asientos de plástico azul que parecían diseñados para resultar incómodos, abrazando mi bolso como si fuera un salvavidas. Dentro llevaba las 5 cartas, mi cartera con los billetes que había comprado online después de 3 intentos fallidos, y una fotografía de Santiago cuando tenía 8 años. En esa foto sonreía sin reservas, con esa sonrisa que había desaparecido en algún momento de su adolescencia y que nunca más había vuelto a dirigirme. ¿Cuándo había empezado todo a torcerse? ¿Cuándo mi hijo había dejado de verme como su refugio para verme como una carga? Recordé vívidamente aquel día, hace 15 años, cuando Santiago llegó a casa eufórico, después de conseguir su primer trabajo en una consultoría financiera. Yo estaba planchando su camisa blanca, la única decente que tenía para las entrevistas, cuando él entró por la puerta con una sonrisa que iluminaba toda su cara. «Mamá, me han cogido. Sueldo inicial de 40. 0 euros al año», había gritado, levantándome en brazos y haciéndome girar por el pequeño salón. Yo lloré de alegría. Lloré pensando que todos esos años trabajando 2 empleos para pagar su universidad habían merecido la pena. Lloré imaginando que por fin tendríamos una vida más holgada, que podríamos irnos de vacaciones juntos, que yo podría dejar de contar céntimos cada vez que iba al supermercado. Pero el éxito de Santiago trajo consigo algo que no esperaba: vergüenza. Vergüenza de nuestro pequeño piso con las paredes desconchadas y los muebles de segunda mano. Vergüenza de que su madre trabajara limpiando oficinas. Vergüenza de su origen humilde. Al principio fue sutil. «Mamá, ¿por qué no te compras algo más elegante para la cena de Navidad de la empresa? O, a lo mejor podrías apuntarte a algún curso de informática, que hoy en día todo el mundo usa ordenadores». Siempre con esa sonrisa condescendiente que me partía el alma. Luego vinieron las mentiras. Cuando sus compañeros preguntaban por su familia, Santiago les decía que su madre era maestra jubilada, en lugar de reconocer que había trabajado fregando suelos para pagarle los estudios. Cuando alguien quería conocerme, siempre tenía una excusa: que yo estaba enferma, que vivía fuera de Madrid, que era muy tímida con desconocidos. Y después llegó Julia con su máster en marketing, su familia de clase media alta, su piso heredado de los abuelos en el barrio de Salamanca. Julia, que nunca tuvo que trabajar durante la carrera, que hablaba 3 idiomas, que sabía de vinos y de arte como si hubiera nacido con ese conocimiento. La primera vez que Santiago me habló de ella, yo me emocioné. Por fin va a sentar la cabeza, pensé. Imaginé bodas, nietos, cenas familiares donde yo sería la abuela querida que cuenta historias y hace croquetas caseras. Qué ingenua fui. Julia me evaluó desde el primer momento como quien evalúa un mueble viejo. ¿Se puede restaurar? ¿O es mejor tirarlo directamente? Yo salí perdiendo en esa evaluación. Tu madre es muy auténtica, le decía a Santiago cuando pensaba que yo no podía oírla. Pero quizás sería bueno que tuviera más, ¿cómo decirlo?, mundo, para que pueda relacionarse mejor con nuestros amigos. Nuestros amigos. Como si Santiago y ella fueran un paquete completo del que yo había sido sistemáticamente excluida. El altavoz de la estación anunció mi autobús.
Me levanté con las piernas entumecidas por la espera y el frío matutino. El conductor, un hombre de unos 50 años con barriga cervecera, me ayudó a subir la maleta. ¿Va muy lejos, señora?, me preguntó con amabilidad genuina. A Salamanca, le respondí. Tengo que hacer una entrega. Durante las 2 horas y media de viaje, observé por la ventanilla cómo Madrid se desvanecía en la distancia, dando paso a campos de Castilla que se extendían hasta el horizonte bajo un cielo gris de febrero. Otros pasajeros dormitaban, leían, hablaban por teléfono en voz baja. Yo apretaba el sobre con el nombre de Roberto Mendoza, preguntándome quién sería ese hombre y qué habría significado para Santiago. ¿Sería un compañero de trabajo? ¿Un vecino de alguno de los pisos donde Santiago había vivido antes de casarse? ¿Por qué mi hijo había tenido relaciones importantes con desconocidos mientras me mantenía a mí, su propia madre, en la periferia de su vida? Llegué a Salamanca al mediodía. La ciudad me recibió con ese aire medieval que tienen las ciudades castellanas, con sus piedras doradas y sus calles estrechas que parecían susurrar historias de siglos pasados. Nunca había estado allí. De hecho, apenas había salido de Madrid en toda mi vida, excepto para algunas visitas puntuales a pueblos de familiares que ya habían muerto. Paré en una cafetería cerca de la estación para tomarme un café con leche y una tostada. El camarero, un chico joven con acento salmantino, me preguntó si era turista. No exactamente, le respondí. Vengo a entregar algo importante. Saqué un papel donde había anotado la dirección. Panadería El Trigo de Oro, calle Rúa, 34. El chico me explicó cómo llegar andando, a través de la Plaza Mayor y por unas callejuelas que desembocaban en la zona más antigua de la ciudad. Mientras caminaba, arrastrando mi maleta por adoquines irregulares, me sentí como una intrusa en un mundo que no me pertenecía. Los turistas paseaban con sus cámaras. Las parejas jóvenes se hacían selfies frente a los monumentos. Los locales iban y venían con la naturalidad de quien conoce cada piedra de su ciudad. Yo era solo una mujer mayor con una misión incomprensible, cargando el último deseo de un hijo que me había mantenido en la ignorancia. La panadería, El Trigo de Oro, era un local pequeño y acogedor, con escaparate de cristal empañado por el vapor del pan recién hecho. Un aroma a masa fermentada y levadura flotaba en el aire, mezclándose con el olor a canela y azúcar que salía del interior. Era el tipo de panadería que ya no existía en Madrid, donde todo había sido sustituido por cadenas de supermercados y franquicias sin alma. Empujé la puerta, que hizo sonar una campanilla oxidada. Detrás del mostrador, un hombre corpulento con delantal blanco me miró con curiosidad. Tenía las manos y los antebrazos cubiertos de harina, el pelo gris despeinado, y unos ojos azules que irradiaban la tranquilidad de quien ha encontrado su lugar en el mundo. «Buenos días», le dije, con la voz más firme que pude conseguir. «¿Es usted Roberto Mendoza?» El hombre asintió, limpiándose las manos en el delantal. «Soy Clara Márquez», continué, sacando el sobre de mi bolso. «Vengo de parte de Santiago Márquez. Era mi hijo». La expresión de Roberto cambió completamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas instantáneamente, y dejó caer las manos a los lados del cuerpo como si hubiera recibido un golpe. «Santiago, Dios mío, ¿cómo está? Hace años que no sé nada de él. Siempre he esperado que volviera por aquí, o al menos que me escribiera». Su alegría inicial se transformó en alarma cuando vio mi expresión. «Ha muerto», le dije simplemente, porque no había manera suave de comunicar esa noticia. Hace 2 semanas. Cáncer. Roberto se apoyó en el mostrador, como si las piernas no pudieran sostenerlo. Se quedó en silencio durante un largo minuto, procesando la información. «Era como un hermano para mí», murmuró finalmente. «Como el hermano que nunca tuve». ¿Hermano? ¿Santiago había tenido relaciones fraternales con desconocidos mientras mantenía a su propia madre a distancia? Me pidió que le entregara esto, le dije, extendiéndole el sobre con manos temblorosas. Roberto lo tomó como si fuera una reliquia sagrada. Lo abrió con cuidado, desplegó la carta y comenzó a leer. Mientras sus ojos recorrían las líneas escritas por la mano de mi hijo, las lágrimas rodaron por sus mejillas sin pudor. Cuando terminó, me miró con una expresión que mezclaba gratitud,
dolor y algo parecido al asombro. ¿Usted sabe lo que dice aquí?, me preguntó. Negué con la cabeza. Su hijo, comenzó Roberto con voz quebrada, me salvó la vida hace 20 años. Yo era un inmigrante sin papeles, sin trabajo, sin esperanza. Dormía en un parque, comía de las sobras que encontraba en los contenedores de los restaurantes. Santiago me encontró una noche, llorando como un niño, y me llevó a su piso. Me dio de comer, me prestó ropa limpia y me ayudó a conseguir mi primer trabajo. Roberto hizo una pausa, limpiándose los ojos con el reverso de la mano. Pero eso no fue todo. Cuando decidí abrir esta panadería, necesitaba 15,000 euros para el equipamiento inicial. Santiago me los prestó sin pedirme intereses, sin papeles, sin garantías. Solo me dijo, págamelo cuando puedas, Roberto. Lo importante es que cumplas tu sueño. Mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que Roberto podría oírlo. He estado pagándole religiosamente durante todos estos años, continuó. Cada mes le enviaba 200 euros, hasta que hace 5 años dejó de aceptar el dinero. Me decía que ya había recuperado la inversión con creces, que lo importante era que la panadería funcionara. Pero yo seguía sintiéndome en deuda con él. Roberto me mostró la carta. Con la letra de Santiago, pude leer las primeras líneas. Roberto, mi querido amigo, si estás leyendo esto es porque ya no estoy en este mundo. Me perdona toda la deuda pendiente, me explicó Roberto con voz entrecortada. Dice que lo único que quería era verme feliz, trabajando en lo que me gustaba. Y me pide que cuide de su madre si algún día ella necesita ayuda. Me quedé sin palabras. Este desconocido sabía cosas de mi hijo que yo ignoraba completamente. Este panadero de Salamanca había recibido la generosidad, la bondad y la confianza que yo había visto desaparecer de la vida de Santiago sin entender por qué. Su hijo era un ángel, me dijo Roberto, rodeando el mostrador para acercarse a mí. Un ángel que no hacía alarde de sus buenas acciones. ¿Usted sabía lo generoso que era? No sabía qué responder. El Santiago que Roberto describía no se parecía al hombre distante y avergonzado que había sido conmigo en sus últimos años. ¿Dónde había estado esa bondad cuando yo la necesitaba? ¿Por qué había reservado su mejor versión para extraños? Siéntese, por favor, me pidió Roberto acercando una silla. Tiene que contarme cómo murió. Tiene que hablarme de sus últimos días. Era tan joven, y por primera vez desde la muerte de Santiago, alguien quería escuchar mis recuerdos de él. Alguien valoraba mi dolor, mi pérdida, mi duelo. Roberto preparó té y me ofreció ensaimadas recién hechas, mientras yo le contaba sobre el hospital, sobre esos últimos meses, sobre las cartas que tenía que entregar. Cuando me marché de la panadería, horas después, llevaba una hogaza de pan caliente que Roberto había insistido en regalarme, y algo más valioso. La primera pieza del rompecabezas, que era la vida secreta de mi hijo. Pero también llevaba una pregunta que me atormentaba. Si Santiago era capaz de tanta generosidad con desconocidos, ¿por qué había sido tan distante conmigo? El tren nocturno a Málaga me dio tiempo para reflexionar, pero también para torturarme con pensamientos que se arremolinaban como una tormenta en mi cabeza. Había elegido un asiento en segunda clase, junto a la ventanilla, donde podía ver mi reflejo fantasmal sobre el paisaje oscuro que desfilaba a toda velocidad. En mi regazo reposaba la hogaza de pan que Roberto me había regalado, aún tibia, envuelta en papel de estraza que olía a harina y a bondad. ¿Cómo era posible que mi hijo, el mismo que durante años había encontrado excusas para no visitarme, el que se avergonzaba de presentarme a sus amigos, hubiera sido capaz de sacar de la pobreza a un desconocido? ¿Cómo podía ser generoso hasta el punto de perdonar deudas millonarias mientras me dejaba pagar mis propios medicamentos con una pensión miserable? La respuesta llegó como un puñetazo en el estómago. Yo no era digna de su generosidad porque era su pasado, y Santiago había decidido construirse un futuro donde yo no tenía cabida. Recordé con claridad dolorosa aquella conversación que habíamos tenido hace 5 años, cuando yo todavía trabajaba limpiando oficinas, y él ya ganaba más dinero del que yo había visto junto en toda mi vida. Mamá, me había dicho mientras tomábamos café en una cafetería cerca de mi casa, creo que ya es hora de que pienses en jubilarte. Tienes 60 años,
te duelen las rodillas, y ese trabajo es muy duro para ti. Yo me había emocionado. Pensé que se ofrecería a ayudarme económicamente, que me permitiría jubilarme con dignidad antes de que mi cuerpo no pudiera más. Qué ilusa fui. He estado mirando residencias, continuó, evitando mi mirada. Hay algunas muy buenas en las afueras de Madrid. Cuidados médicos, actividades para personas mayores, comidas incluidas. Y lo mejor es que no son tan caras como las del centro. Una residencia. Mi hijo quería meterme en una residencia como quien guarda un abrigo viejo en el armario del trastero. Pero Santiago, le dije con voz temblorosa, yo no quiero irme a una residencia. Estoy bien en mi casa. Además, ¿quién va a pagar eso? Bueno, entre tu pensión y... Quizás podríamos vender tu piso. No es gran cosa, pero algo sacaríamos. Y mira, mamá, no es que yo no quiera ayudarte, pero Julia y yo estamos ahorrando para comprar una casa más grande. Queremos tener hijos y necesitamos estabilidad económica. Estabilidad económica. Como si los 15.000 euros que le había prestado a Roberto salieran de otro bolsillo, de otra vida, de otro Santiago que no era el que se sentaba frente a mí, pidiendo que vendiera mi casa para costear mi propio destierro. Aquella conversación había terminado conmigo llorando en el baño de la cafetería, mientras Santiago pagaba el café y se marchaba sin despedirse. Nunca más volvimos a hablar de residencias, pero el mensaje había quedado claro. Yo era un problema que había que resolver, no una madre a la que había que cuidar. El tren se detuvo en Antequera a las 3 de la madrugada. Algunos pasajeros bajaron, otros subieron, y yo seguí pegada a mi ventanilla, viendo cómo la noche se tragaba las luces de las estaciones. Una mujer mayor, de mi edad aproximadamente, se sentó en el asiento de al lado. Llevaba una maleta pequeña y gastada, como la mía, y en sus ojos reconocí esa mirada de quien viaja por necesidad, no por placer. ¿Viaja sola?, me preguntó con acento andaluz. Sí, le respondí. Tengo que hacer unas gestiones en Málaga. Yo voy a ver a mi hija, me confió. Está en el hospital. Tuvo un accidente de tráfico hace una semana y sus suegros no me avisaron hasta ayer. Según ellos, no querían preocuparme. No querían preocuparla. Como si el dolor de una madre fuera algo opcional. Como si pudiéramos elegir cuándo sufrir por nuestros hijos y cuándo no. ¿Y usted tiene hijos?, me preguntó. Tenía uno, le respondí. Murió hace poco. La mujer me puso la mano en el brazo con esa solidaridad instintiva que existe entre madres que han sufrido. Lo siento mucho. No hay dolor como ese. Nos quedamos en silencio durante un rato, dos mujeres mayores en un tren nocturno, cada una cargando con su propio peso de maternidad no correspondida. Llegué a Málaga cuando el sol ya calentaba las calles y el aire olía a sal y a azahar. La ciudad me recibió con esa luz mediterránea que hace que todo parezca más esperanzador, aunque el corazón esté roto. Tomé un taxi hasta la dirección que llevaba anotada. Calle Larios, 18, Trero B. El edificio era antiguo pero bien conservado, con balcones de hierro forjado y macetas con geranios que alguien cuidaba con esmero. Subí las escaleras despacio, sintiendo cómo mis rodillas protestaban por el esfuerzo y la tensión acumulada. En la puerta del Trero B había una placa pequeña. Lidia Fernández, profesora de piano. Llamé al timbre y esperé. Desde el interior llegaba el sonido de una guitarra española, una melodía triste y hermosa que parecía salir del alma de quien la tocaba. La música se detuvo y unos pasos ligeros se acercaron a la puerta. ¿Sí?, preguntó una voz femenina, joven pero cansada. Busco a Lidia Fernández. Soy Clara Márquez. Vengo de Madrid. Traigo una carta de Santiago Márquez. La puerta se abrió inmediatamente, revelando a una mujer de unos 35 años, con el pelo castaño recogido en una coleta, vestida con una camiseta desgastada y unos vaqueros con agujeros. Sus ojos eran grandes y expresivos, del color del café, y en ellos vi la misma sorpresa y dolor que había visto en Roberto. ¿Santiago? ¿Santiago está bien? Hace meses que no tengo noticias suyas, me dijo, invitándome a pasar. El piso era pequeño pero acogedor, lleno de instrumentos musicales, partituras y fotos de conciertos. Una guitarra española descansaba en un atril junto a la ventana,
y un piano vertical ocupaba gran parte del salón. Era el hogar de alguien que vivía para la música, que respiraba arte por cada poro. «Me temo que tengo malas noticias», le dije, sentándome en el sofá que ella me ofreció. «Santiago murió hace 3 semanas. Cáncer». Lidia se desplomó en la butaca que tenía frente a mí como si hubiera recibido un tiro. Se llevó las manos a la cara y empezó a llorar con una intensidad que me sorprendió. ¿Qué significaba mi hijo para esta mujer que lloraba su muerte como si fuera un familiar cercano? «No puede ser», murmuró entre sollozos. «Era tan joven, tenía tanto por vivir». «¿Cómo lo supo? ¿Cuánto tiempo estuvo enfermo?» Le conté brevemente sobre los últimos meses, sobre el hospital, sobre las cartas. Cuando saqué el sobre con su nombre, Lidia lo tomó con manos temblorosas, como si fuera el último mensaje de un amor perdido. Leyó en silencio, y con cada línea que sus ojos recorrían, las lágrimas caían más abundantes. Cuando terminó, me miró con una expresión que mezclaba gratitud infinita con dolor inconsolable. «¿Sabe usted lo que dice aquí?», me preguntó, igual que había hecho Roberto. Negué con la cabeza, y ella comenzó a contarme una historia que me destrozó el alma. Conocí a Santiago hace 8 años, cuando yo tocaba en el metro para ganar algo de dinero. Acababa de salir del conservatorio, pero no encontraba trabajo como profesora de música. Mis padres habían muerto en un accidente cuando yo tenía 25 años, y me quedé sola, sin dinero, con un piso hipotecado que no podía pagar. Lidia se levantó y me sirvió un vaso de agua, sus manos aún temblando por la emoción. Una noche, después de tocar en el Metro de Sol, conté las monedas que había conseguido. 5,40 euros. No tenía ni para cenar. Santiago se acercó a mí y me preguntó si sabía tocar Recuerdos de la Alhambra. Cuando le toqué la pieza, me dijo que era la interpretación más hermosa que había escuchado en su vida. Recordé esa canción. Era la favorita del padre de Santiago, mi difunto marido. Él solía tocarla en una guitarra vieja que guardaba en el armario, y Santiago se quedaba embobado escuchándolo cuando era pequeño. Al día siguiente, continuó Lidia, Santiago volvió al metro. Me trajo un bocadillo y me dijo que había estado pensando en mi música toda la noche. Me propuso algo que cambió mi vida. Me ofreció alquilar un local donde pudiera dar clases de piano y guitarra, y él pagaría el alquiler durante el primer año hasta que el negocio fuera rentable. El corazón me latía tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto. Pero eso no fue todo, siguió Lidia, ahora caminando por el salón como si no pudiera quedarse quieta. Cuando supo que estaba a punto de perder mi casa, pagó todas las mensualidades atrasadas de la hipoteca, casi 12.000 euros de un solo golpe. Me dijo que no me preocupara, que no tenía prisa por recuperar el dinero, que lo importante era que pudiera concentrarme en enseñar música. 12.000 euros más. ¿De dónde sacaba Santiago todo ese dinero para ayudar a desconocidos, mientras a mí me decía que vendiera mi piso para pagar una residencia? Gracias a él, ahora tengo 8 estudiantes regulares, continuó Lidia, señalando las fotos de niños con instrumentos que decoraban las paredes. Algunos no pueden pagar las clases completas, pero Santiago siempre me decía que la música no debe ser un privilegio de los ricos. Él subvencionaba en secreto las clases de los niños con menos recursos. Me mostró la carta. Con la letra de Santiago pude leer: Lidia, tu música ha dado sentido a la vida de tantos niños que jamás podrían haber tocado un instrumento sin tu generosidad. En esta carta encontrarás la escritura de propiedad de tu piso. Está completamente pagado. Ahora es tuyo para siempre. La escritura. Santiago había pagado completamente la hipoteca del piso de una desconocida, mientras me pedía que vendiera el mío. Su hijo, me dijo Lidia, acercándose a mí y tomándome las manos, era un ángel que aparecía en la vida de las personas cuando más lo necesitaban. ¿Sabe cuántas veces vino a escucharme tocar? ¿Sabe cuántas veces me trajo estudiantes nuevos? ¿O me ayudó a conseguir conciertos pequeños en eventos privados? No sabía nada de eso. No sabía que mi hijo tuviera tiempo libre, aficiones, sensibilidad artística. El Santiago que yo conocía era un hombre de negocios obsesionado con el dinero y el estatus social, que consideraba la música una pérdida de tiempo. Toque algo para él, me pidió Lidia de repente. Toque algo que le gustara.
Yo no sé tocar, le dije. No importa. Cante algo. Algo que cantara cuando era pequeño. Y sin saber por qué, en el salón de una desconocida en Málaga, me escuché cantando una nana que le había cantado a Santiago cuando tenía pesadillas, cuando era solo un niño asustado que se refugiaba en mis brazos. Lidia me acompañó con la guitarra, y por unos minutos sentí que mi hijo estaba allí con nosotras, escuchando esa canción que había sido nuestro secreto más íntimo cuando él aún me necesitaba. Cuando terminé, Lidia y yo llorábamos juntas. Ahora entiendo de dónde sacaba Santiago su sensibilidad, me dijo. Se parecía mucho a usted, pero yo sabía que no era cierto. El Santiago sensible y generoso que ella describía era un desconocido para mí, y eso dolía más que su muerte. El vuelo a México desde Madrid-Barajas costó casi la mitad de mis ahorros restantes. Mientras el avión despegaba, dejando atrás una España que ahora se sentía pequeña comparada con el océano de secretos que había descubierto, me aferré al reposabrazos hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Nunca había volado. A los 63 años, mi primera experiencia aérea era para entregar una carta a una familia de refugiados sirios que mi hijo había ayudado en silencio. Durante las 11 horas de vuelo, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Santiago a los 8 años, preguntándome por qué papá se había ido al cielo. Recordaba cómo lo abrazaba contra mi pecho, prometiéndole que yo nunca lo abandonaría, que siempre estaríamos juntos. Qué cruel ironía que años después fuera él quien me abandonara emocionalmente, quien construyera muros invisibles entre nosotros mientras regalaba su corazón a desconocidos. La Ciudad de México me abrumó desde el primer momento. El aeropuerto era un laberinto de ruido, multitudes y anuncios en español mexicano que sonaba familiar pero extraño a la vez. Tomé un taxi hacia Guadalajara, un viaje de 6 horas que atravesaba paisajes que jamás había imaginado. Montañas que se perdían en el horizonte, pueblos polvorientos con iglesias de colores brillantes, mercados que estallaban de vida bajo un sol que parecía más intenso que cualquier verano madrileño. El taxista, un hombre de unos 40 años con bigote espeso y sonrisa amable, intentó hacerme conversación durante las primeras horas. ¿Primera vez en México, señora? Sí, le respondí, sintiendo cómo cada kilómetro me alejaba más de todo lo que había conocido. Vengo a entregar algo importante. ¿Familia? No exactamente. No sabía cómo explicarle que venía a conocer a una familia que había sido más importante para mi hijo que yo misma, que había recibido su generosidad mientras yo recibía indiferencia. ¿Cómo explicar que era una turista en la vida secreta de mi propio hijo? Llegamos a Guadalajara cuando el sol se ponía, pintando el cielo de naranjas y rosas que jamás había visto en Madrid. La ciudad era un hervidero de vida, mariachis en las plazas, olores a comida callejera que me hacían salivar, familias enteras paseando juntas como si el tiempo no existiera. Me registré en un hostal barato cerca del centro, en una habitación pequeña pero limpia que daba a un patio interior lleno de bugambillas. Esa noche, sola en una cama desconocida a miles de kilómetros de casa, me permití llorar como no lo había hecho desde la muerte de Santiago. Lloré por todos los años perdidos, por todas las conversaciones que nunca tuvimos, por todo el amor que él había repartido entre extraños mientras yo me quedaba con las migajas. Al día siguiente, después de un desayuno de huevos rancheros que me supo a gloria, busqué la dirección que llevaba anotada: Mercado San Juan de Dios, local 47. El mercado era un universo de colores, sonidos y aromas que atacaban todos los sentidos a la vez. Vendedores gritaban ofertas, niños corrían entre los puestos, mujeres regateaban precios con la pasión de quien convierte las compras en un arte. El local 47 era una pequeña tienda de especias y productos árabes. El olor a cardamomo, canela y azafrán me transportó inmediatamente a las cocinas de mi infancia, cuando mi abuela preparaba arroz con leche los domingos después de misa. Detrás del mostrador, una mujer de unos 50 años con hijab azul me sonrió con una calidez que atravesó todas las barreras del idioma. «Buenos días», me dijo en español con acento árabe. «¿En qué puedo ayudarla?» «Busco a la familia Al-Rashid», le respondí. «Soy Clara Márquez, vengo de España».
La sonrisa de la mujer se transformó en expresión de alarma. Clara, Santiago nos habló tanto de usted. Yo soy Amira al-Rashid. ¿Cómo está Santiago? ¿Por qué no ha venido él? Mi hijo le había hablado de mí a esta desconocida. ¿Qué les había contado? ¿Qué versión de nuestra relación había compartido con ellos? Santiago murió hace un mes, le dije, y vi cómo el color desaparecía del rostro de Amira. Gritó algo en árabe hacia la trastienda, y inmediatamente apareció un hombre mayor, con barba canosa y ojos del color de la miel. Detrás de él, 3 jóvenes que claramente eran sus hijos. «Mahmud, los chicos. Santiago ha muerto», exclamó Amira. Y toda la familia se acercó a mí como si fuera una familiar que llevaba años sin ver. El hombre mayor, que se presentó como Mahmud al-Rashid, me tomó las manos con una ternura que me recordó a mi propio padre. «Señora Clara», me dijo con voz quebrada por la emoción, Santiago era como un hijo para nosotros, como el hijo que perdimos en Siria. ¿Un hijo? Santiago había sido hijo para otra familia mientras conmigo se comportaba como un huérfano avergonzado de sus orígenes. «Siéntese, por favor», me pidió Amira, acercando una silla. «Tiene que contarnos cómo murió. Tiene que hablarnos de sus últimos días». Me senté rodeada de esta familia siria que lloraba la muerte de mi hijo con una intensidad que me dejó sin palabras. Los 3 hijos jóvenes, Omar de 25 años, estudiante de medicina, Yara de 22, estudiante de ingeniería, y Samir de 19, estudiante de derecho, me miraban con los ojos llenos de lágrimas. «Santiago nos salvó la vida», comenzó a contarme Mahmud. «Llegamos a México hace 7 años, huyendo de la guerra en Siria. No teníamos nada, literalmente nada. Vivíamos los 5 en una habitación de 2 por 3 metros, compartiendo un baño con otras 10 familias. Yo había sido profesor universitario en Damasco, pero aquí mi título no servía para nada». Amira asintió, secándose los ojos con un pañuelo bordado. «Los niños no podían ir al colegio porque no teníamos dinero ni para los uniformes. Yo limpiaba casas por las mañanas y Mahmud trabajaba en la construcción por las tardes. Ganábamos apenas para comer una vez al día». Omar, el mayor de los hijos, tomó la palabra. «Un día, cuando yo tenía 18 años, estaba pidiendo limosna en la calle. No me enorgullezco de eso, pero era la única manera de conseguir dinero para que mis hermanos pudieran comer. Santiago pasó por allí y me preguntó en árabe si sabía leer. Cuando le dije que sí, que había estado estudiando medicina en Siria, me llevó a una cafetería y me hizo una propuesta que cambió nuestras vidas». «¿Qué propuesta?», pregunté, aunque ya intuía que sería otra demostración de la generosidad secreta de mi hijo. «Me ofreció pagar los estudios universitarios de los 3 hermanos», continuó Omar. «Medicina para mí, ingeniería para Yara, derecho para Samir, matrículas, libros, uniformes, todo. Y además, nos alquiló una casa de verdad, con 3 habitaciones y 2 baños, en un barrio decente donde podíamos vivir con dignidad. 3 carreras universitarias, una casa, todo pagado por mi hijo mientras a mí me sugería que vendiera mi hogar para costear mi propia reclusión». «Pero Santiago no se conformó con eso», intervino Yara, una joven preciosa con ojos inteligentes. «También ayudó a papá a montar este negocio. Le prestó el dinero para el local, para el stock inicial, para todos los permisos. Nos dijo que cuando fuéramos prósperos podríamos devolverle el dinero, pero que no tenía prisa». «¿Y han podido devolverle algo?», pregunté. Mahmud negó con la cabeza, avergonzado. «Lo intentamos muchas veces, pero Santiago siempre rechazaba nuestro dinero. Decía que ver a nuestros hijos estudiar era pago suficiente para él. Decía que la educación era la única herencia real que podíamos dejarles». Saqué el sobre con sus nombres. Cuando Mahmud lo abrió y comenzó a leer, sus ojos se llenaron de lágrimas. Leyó en voz alta, traduciendo del español al árabe para que toda la familia entendiera. La carta era larga y detallada. Santiago les perdona todas las deudas, les regala oficialmente la casa donde viven y además les deja un fondo de 50,000 euros para que los 3 hijos puedan hacer posgrados si así lo desean. 50.000 euros más. A una familia de refugiados sirios,
mientras a mí me pedía que me las arreglara con mi pensión mísera. «Hay algo más», me dijo Mahmud, con voz temblorosa. «Santiago nos habló mucho de usted, señora Clara. Nos contó lo mucho que la quería, lo orgulloso que estaba de haber tenido una madre tan fuerte y valiente». «¿Ah, orgulloso? ¿Santiago se sentía orgulloso de mí? Entonces, ¿por qué me trataba como si fuera una carga? Nos dijo que usted había trabajado toda la vida para darle estudios», continuó Omar, «que había hecho sacrificios enormes para que él pudiera ser alguien en la vida. Nos decía que todo lo que él había conseguido se lo debía a usted. Siempre terminaba nuestras conversaciones diciéndonos que llamáramos a nuestros padres», añadió Yara. «Que no cometiéramos el error de dar por sentado el amor de una madre. Que el tiempo se pasa volando y que un día despiertas y es demasiado tarde para decir te quiero». Las palabras me atravesaron como dagas. Santiago sabía que el tiempo se agotaba. Sabía que estaba cometiendo un error al mantenerme a distancia. Y aún así, no había hecho nada por acercarse a mí. Había preferido aconsejar a hijos ajenos antes que reconciliarse con su propia madre. «Santiago nos pidió algo muy específico», me dijo Amira, acercándose a mí. «Nos pidió que si algún día algo le pasaba, cuidáramos de usted como si fuera nuestra madre. Nos dijo que usted no tenía más familia y que le aterraba pensar que pudiera quedar sola». Quedar sola. Santiago sabía que me iba a quedar sola, y su solución no había sido amarme mejor mientras vivía, sino delegar mi cuidado en una familia de extraños. Pasé 3 días con los Al-Rashid. Amira me cocinaba platos árabes que me recordaban a los sabores de mi infancia. Mahmud me contaba historias de su vida en Siria antes de la guerra, y los chicos me mostraban sus proyectos universitarios con el orgullo de quien sabe que sus logros han costado sacrificios ajenos. Pero cada muestra de cariño era una puñalada más profunda. Esta familia me trataba como a la madre de su benefactor, con respeto, gratitud y amor genuino. El amor que mi propio hijo nunca me había demostrado en sus últimos años. Cuando me despedí de ellos en el aeropuerto de Guadalajara, Omar me abrazó con lágrimas en los ojos. «Señora Clara, usted siempre tendrá una familia aquí. Santiago nos enseñó que la familia no es solo sangre, es amor y gratitud. Nosotros la queremos como si fuera nuestra madre, porque Santiago nos enseñó a quererla». En el avión de regreso a España, mientras sobrevolaba el Atlántico con 2 cartas más en mi bolso, me di cuenta de algo terrible. Mi hijo había sido capaz de enseñar amor familiar a extraños, pero había sido incapaz de practicarlo conmigo. Y todavía me quedaban 2 cartas por entregar. De regreso en Madrid, mi apartamento de Malasaña me recibió con el mismo silencio de siempre, pero algo había cambiado en mi interior. Ya no era solo el eco de una vida vacía, era el silencio antes de una tormenta. Había visto demasiado, descubierto demasiado, sufrido demasiado. Cada revelación había sido como una bofetada que me despertaba de un sueño de 40 años. El sueño de haber sido una buena madre para un hijo que me amaba. La penúltima carta me llevó a Bilbao, a entregar un sobre a José Ibáñez. El tren del norte me dio tiempo para procesar todo lo que había vivido en las últimas semanas. Roberto el panadero, Lidia la profesora de música, la familia Al-Rashid. Todos ellos habían conocido a un Santiago que yo no reconocía. Un Santiago generoso, empático, presente. El Santiago que había elegido ser con desconocidos mientras conmigo interpretaba el papel del hijo distante y avergonzado. Pero había algo más que empezaba a removerse en mi pecho. Algo que no era solo dolor, era rabia. Una rabia sorda que llevaba años enterrada bajo capas de resignación, de culpa, de amor no correspondido. ¿Cómo se atrevía Santiago a pintarme como una madre maravillosa ante extraños mientras me trataba como un estorbo? ¿Cómo se atrevía a hablar de mi sacrificio con admiración mientras me pedía que vendiera mi casa para no molestarle con mi vejez? Bilbao me recibió bajo una llovizna fina que empapaba hasta los huesos. La dirección me llevó a un barrio obrero en las afueras de la ciudad, donde las casas tenían patios pequeños y ropa tendida que no terminaría de secar nunca con esa humedad. José Ibáñez vivía en una casa adosada modesta, con un jardín delantero donde alguien había plantado verduras entre las flores. Cuando abrió la puerta, me encontré frente a un hombre de unos 60 años,
corpulento, con manos grandes y callosas que hablaban de una vida de trabajo físico. Sus ojos eran del color del acero, y cuando le dije mi nombre y mencioné a Santiago, vi pasar por ellos una secuencia de emociones que ya me resultaba familiar. Sorpresa, alegría, y luego, cuando le dije que Santiago había muerto, una tristeza profunda. «Entre, por favor», me dijo con acento vasco marcado. «Tenemos que hablar». Su casa olía a café recién hecho y a pan tostado. Las paredes estaban cubiertas de fotografías de una mujer sonriente y unos niños que crecían página tras página, como un álbum de vida familiar que se había detenido en algún momento. José me sirvió café en una taza de porcelana desportillada y se sentó frente a mí en una mesa de madera gastada por años de uso. «Santiago cambió mi vida», comenzó, sin preámbulos. «Hace 5 años, yo era un hombre completamente diferente. Un hombre roto». Se levantó y señaló las fotografías de la pared. «Esa era mi mujer, Maite. Y esos, mis hijos. John de 20 años, Amaya de 18. Los perdí a los 3 en un accidente de tráfico hace 6 años. Un camión que se saltó un semáforo en rojo. Murieron en el acto». El dolor en su voz era tan palpable que tuve que apartar la mirada. Después del funeral, me volví loco. Empecé a beber. Perdí el trabajo en el astillero. Perdí esta casa 2 veces. La recuperé cuando pude. La volví a perder cuando no pude pagar. Me volví violento, amargado. Culpaba a todo el mundo. A Dios, al destino, a los conductores de camión, al ayuntamiento que no había puesto semáforos mejores. José se sentó de nuevo y vi que las manos le temblaban ligeramente. Una noche, completamente borracho, agredí a un joven en un bar. Le rompí 2 costillas porque llevaba una camiseta del Athletic de Bilbao, la misma que llevaba mi hijo John el día que murió. Era una locura, lo sé. Pero en ese momento, cualquier cosa que me recordara a ellos me convertía en una bestia. ¿Dónde encajaba Santiago en esta historia? Ese joven al que agredí, continuó José. Era Santiago. Se me cayó la taza de las manos. El café se derramó por la mesa, empapando el mantel bordado que seguramente había hecho su difunta esposa. Santiago podría haberme denunciado. Podría haberme mandado a la cárcel, que es lo que me merecía. En su lugar, vino a verme al hospital donde estaba internado por abstinencia alcohólica. Se sentó junto a mi cama y me dijo algo que nunca olvidaré. El dolor de perder a quien amas no justifica hacer daño a quien no te ha hecho nada. Pero entiendo que a veces el corazón duele tanto que necesita encontrar un culpable. José se limpió los ojos con el dorso de la mano. Santiago vino a verme todos los días durante las 3 semanas que estuve internado. Me hablaba de su madre, de cómo ella había perdido a su marido cuando él era pequeño, de cómo había visto a su madre reconstruir su vida día a día sin volverse amarga. Me decía que las personas que amamos no querrían que destruyéramos nuestras vidas por su ausencia. Mi corazón se aceleró. Santiago había hablado de mí, de mi viudez temprana, de cómo había salido adelante. ¿Había visto mi fortaleza cuando yo solo veía mi fracaso? Cuando salí del hospital, siguió José, Santiago me ofreció un trabajo en una empresa de construcción de un amigo suyo. Un trabajo bien pagado, con horarios fijos, con compañeros que no sabían nada de mi pasado. También me ayudó a recuperar esta casa. Pagó todas las deudas que había acumulado y me puso en contacto con un psicólogo especializado en duelo. Otro rescate económico. Otra vida salvada por la generosidad secreta de mi hijo. Pero lo más importante que Santiago me dio no fue dinero, continuó José, levantándose para traer la carta que yo le había entregado. Fue propósito. Me propuso convertir el sótano de esta casa en un centro de apoyo para hombres que habían perdido a sus familias. Hombres como yo, que estaban destruyendo sus vidas porque no sabían cómo vivir con el dolor. Me mostró unas escaleras que no había visto al entrar y bajamos al sótano. Era una sala amplia con sillas dispuestas en círculo, una pequeña cocina y paredes cubiertas de fotos de familias que ya no existían. En una esquina, una placa de metal decía: Centro de Apoyo Maite, John y Amaya, en memoria de quienes siguen vivos en nuestros corazones. Cada jueves por la tarde, me explicó José con orgullo, se reúnen aquí 12 hombres que han perdido a sus esposas, a sus hijos, a sus padres.
Hablamos, lloramos, nos apoyamos. Santiago financió todo esto. Las reformas, los muebles, el psicólogo que viene una vez al mes. Y lo más increíble es que nunca quiso que pusieran su nombre en ninguna parte. Subimos de nuevo al salón, donde José me enseñó la carta que Santiago le había dejado. Me perdona todas las deudas pendientes, me dijo con voz quebrada. Y además me deja 30.000 euros para mantener el centro funcionando durante los próximos 5 años. Dice que lo único que quiere a cambio es que yo ayude a otros hombres, como él me ayudó a mí. 30.000 euros más. Mi hijo había muerto dejando una fortuna esparcida entre desconocidos, mientras yo contaba céntimos para llegar a fin de mes. ¿Sabe qué es lo más extraño de todo esto? Me preguntó José, mirándome fijamente. Santiago me hablaba constantemente de usted. Me decía que todo lo que él sabía sobre ser fuerte lo había aprendido viéndola a usted. Que usted era el ejemplo de cómo se puede seguir adelante después de perder a quien más amas. Pero si él nunca... Empecé a decir. ¿Nunca qué? Nunca me demostraba que me admiraba. Todo lo contrario. José me miró con expresión de sorpresa genuina. Santiago me habló de eso también. Me dijo que se avergonzaba de cómo la trataba, que tenía miedo de que usted descubriera que él no era tan buena persona como usted creía. Me dijo que la mantenía alejada porque tenía pánico de defraudarla. ¿Pánico de defraudarme? ¿Santiago tenía miedo de mí? Un día me confesó algo que me partió el corazón. Continuó José. Me dijo que cuando era niño usted era su heroína, que lo había salvado de la pobreza, que había trabajado como una mula para darle oportunidades. Pero que cuando empezó a tener éxito, se dio cuenta de que había cambiado, de que se había vuelto materialista y superficial, y que no podía soportar la idea de que usted viera en lo que se había convertido. Las palabras de José me golpearon como un tsunami. Santiago no me rechazaba porque yo fuera insuficiente. Me rechazaba porque él se sentía insuficiente para mí. Me dijo que era más fácil ser generoso con desconocidos que enfrentarse a la mirada decepcionada de la mujer que había sacrificado todo por él. Siguió José, que con nosotros podía ser el hombre que quería ser, pero con usted solo veía al niño egoísta en el que se había convertido. Salí de casa de José con la cabeza dando vueltas. Durante el viaje de regreso a Madrid, no pude dejar de pensar en esa revelación. Santiago me había apartado de su vida no por desprecio, sino por vergüenza. No porque yo fuera poco para él, sino porque él se sentía poco para mí. Pero eso no disminuía mi dolor. Al contrario, lo intensificaba. Si Santiago sabía que estaba siendo injusto conmigo, ¿por qué no había hecho nada por cambiarlo? ¿Por qué había elegido la cobardía de huir antes que la valentía de reconciliarse? Llegué a Madrid con una sola carta por entregar, la que tenía mi nombre, pero también llegué con algo nuevo corriendo por mis venas. Ya no era solo dolor, ya no era solo tristeza, era rabia pura, rabia hacia un hijo que había preferido ser héroe de desconocidos antes que hijo de su madre, rabia hacia mí misma por haber permitido durante años que me tratara como si fuera prescindible, rabia hacia todos los años perdidos, hacia todas las excusas que había inventado para justificar su distancia, hacia todos los cumpleaños solitarios y navidades tristes que había soportado mientras él repartía amor y dinero entre extraños. Por primera vez en mi vida, estaba furiosa con Santiago, y esa rabia, extrañamente, me hacía sentir más viva de lo que me había sentido en décadas. La última carta, la que llevaba mi nombre, la guardé sin abrir durante 3 días. Estaba sobre la mesa de mi salón, junto a los recuerdos que había traído de mi viaje, la hogaza de pan seca de Roberto, una partitura firmada por Lidia, las especias que me había regalado Amira, y una foto del centro de José con todos los hombres que asistían a las reuniones. Objetos que contaban la historia de un Santiago que yo no había conocido. Pruebas tangibles de que mi hijo había elegido ser mejor persona con desconocidos que conmigo. La rabia que había comenzado en Bilbao se intensificó durante esos 3 días. Me despertaba por las mañanas con los puños cerrados, recordando cada desplante, cada excusa, cada vez que me había hecho sentir pequeña e invisible. Ya no lloraba. El llanto había sido reemplazado por algo más poderoso: indignación.
¿Cómo se atrevía Santiago a convertirme en su proyecto de culpa? ¿Cómo se atrevía a hablar de mí como de una santa mientras me trataba como a una carga? Si tanto me admiraba, si tanto había aprendido de mi fortaleza, ¿por qué no había tenido el valor de demostrármelo cuando estaba vivo? El cuarto día, marqué el número de teléfono de Julia. Era hora de tener una conversación que llevaba años postergando. ¿Clara? ¿Qué quieres? Me contestó con ese tono de fastidio que había perfeccionado durante 10 años de matrimonio con mi hijo. Quiero hablar contigo. Tengo cosas que decirte. Estoy ocupada. Los niños tienen actividades y... Julia. La interrumpí con una firmeza que me sorprendió a mí misma. No es una petición. Es una información. Nos vemos mañana a las 5 en la cafetería de la esquina de mi casa. Si no vienes, iré a tu casa. Y no te va a gustar que tenga esta conversación delante de tus hijos. Colgué sin esperar respuesta. Mis manos temblaban, pero no de miedo. Temblaban de una energía que no había sentido en años. Era la energía de alguien que por fin ha decidido dejar de ser víctima. Julia llegó puntual, perfectamente vestida como siempre, con esa sonrisa falsa que usaba cuando tenía que lidiar con situaciones desagradables. Se sentó frente a mí como quien se prepara para una reunión de trabajo molesta pero necesaria. ¿Qué es esto, Clara? ¿Una especie de duelo tardío? Porque Santiago ya está muerto y... Cállate, le dije con una calma que me sorprendió. Julia parpadeó, claramente descolocada. No estaba acostumbrada a que le hablara así. Durante 10 años, había sido la nuera dominante y yo la suegra sumisa que aguantaba sus desplantes por amor a mi hijo. Voy a hablar yo, continué. Y tú vas a escuchar. Durante 10 años me has tratado como si fuera un mueble viejo que molesta pero que no se puede tirar. Me has excluido de la vida de mi hijo. Has borrado mis comentarios de las fotos familiares. Has inventado excusas para que Santiago no viniera a verme. Me has hecho sentir como una intrusa en la vida de mi propio hijo. Julia intentó interrumpir, pero levanté la mano. No he terminado. He pasado las últimas semanas descubriendo quién era realmente Santiago. He conocido a personas que recibieron su generosidad, su tiempo, su presencia. Personas a las que les prestó dinero, les cambió la vida, les salvó del desastre. ¿Sabes cuánto dinero gastó Santiago ayudando a desconocidos? Más de 200.000 euros. Mientras a mí me decía que vendiera mi piso para pagar una residencia. La cara de Julia se descompuso. Claramente no sabía nada de esas donaciones. Eso es imposible, murmuró. Santiago me contaba todo sobre nuestras finanzas. Obviamente no, le dije, disfrutando por primera vez en años de tener información que ella desconocía. Santiago tenía cuentas secretas, proyectos secretos, una vida secreta llena de bondad que reservaba para cualquiera que no fuéramos tú o yo. La diferencia es que a ti te daba amor y dinero para mantener las apariencias de matrimonio feliz. A mí solo me daba migajas y excusas. Julia se revolvió incómoda en su silla. Mira, Clara, yo sé que a veces Santiago era distante contigo, pero es que tú no entendías su mundo, sus amigos, sus compromisos sociales. Era difícil incluirte en... ¿En qué? ¿En cenas familiares? ¿En cumpleaños de mis propios nietos? ¿En Navidades? La rabia que llevaba días acumulándose encontró por fin su salida. Durante años me convenciste de que yo era el problema, de que era demasiado simple, demasiado pobre, demasiado vergonzosa para estar cerca de vuestra vida perfecta. Y yo me lo creí. Me volví pequeñita, invisible, para no molestar. Julia intentó defender sus acciones, pero yo ya no estaba dispuesta a escuchar excusas. Pero ahora sé la verdad. Continué. Santiago no me rechazaba porque yo fuera insuficiente. Me rechazaba porque se avergonzaba de sí mismo. Y tú alimentaste esa vergüenza porque te convenía tener a la suegra lejos. Porque una suegra presente habría significado menos control sobre Santiago, menos protagonismo para ti. Eso no es cierto. ¿No? Entonces, ¿por qué nunca me dejaste hablar a solas con Santiago? ¿Por qué siempre interrumpías nuestras conversaciones? ¿Por qué cada vez que yo llegaba a vuestra casa, tú encontrabas una emergencia que requería que Santiago se fuera inmediatamente? Julia se quedó callada. Por primera vez en 10 años, no tenía una respuesta lista. Voy a decirte algo, Julia. Continué.
levantándome de la silla. Durante 40 años fui madre antes que mujer. Sacrifiqué citas, oportunidades, relaciones, sueños, todo por ser una buena madre. Y durante los últimos 10 años he vivido con la convicción de que fracasé, de que de alguna manera no fui suficiente para mi hijo. Pero ahora sé que el problema no era conmigo. El problema era que crié a un cobarde que prefirió complacer a una mujer manipuladora antes que honrar a la madre que lo sacrificó todo por él. Me dirigí hacia la puerta, pero me di la vuelta para decir una última cosa. Y en cuanto a ti, querida Julia, ya no tienes que preocuparte por incluirme en nada. He decidido que ya no necesito comprar amor con silencio y sumisión. Si mis nietos quieren conocer a su abuela, tendrán que buscarse la vida para hacerlo. Porque yo he terminado de mendigar afecto familiar. Salí de la cafetería sintiendo como si hubiera estado conteniendo la respiración durante una década y por fin pudiera llenar los pulmones. La confrontación con Julia había sido liberadora, pero también reveladora. No era solo Santiago quien me había fallado. Yo también me había fallado a mí misma al aceptar durante años ser tratada como si fuera prescindible. Esa noche, finalmente abrí la carta que Santiago me había dejado. Querida mamá, comenzaba, si estás leyendo esto es porque has cumplido mi última petición y has conocido a las personas que más admiro en este mundo. Personas que, como tú, han demostrado que la verdadera fortaleza no está en tener dinero o éxito, sino en levantarse cada día y elegir ser bueno a pesar del dolor. Continué leyendo con el corazón acelerado. Sé que estos últimos años he sido un mal hijo. Sé que te he apartado de mi vida cuando más me necesitabas. Sé que te he hecho sentir invisible cuando deberías haber sido lo más importante en mi mundo. No tengo excusas para mi comportamiento, solo explicaciones que no justifican el dolor que te he causado. Las palabras de Santiago confirmaban lo que José me había contado. Me alejé de ti porque no podía soportar verte descubrir en qué me había convertido. El niño que tú criaste era generoso, humilde, agradecido. El hombre en el que me convertí era materialista, superficial, obsesionado con las apariencias. Tenía miedo de que al verme de cerca, te dieras cuenta de que había fallado como persona. La carta continuaba durante 3 páginas más. Santiago me pedía perdón. Me explicaba cada decisión cruel. Me confesaba que había hablado de mí con orgullo a toda persona que había ayudado, porque yo era su inspiración, su ejemplo de cómo ser fuerte ante las adversidades. He dejado instrucciones para que recibas todo lo que realmente importa de mi herencia, escribía. No solo dinero, aunque eso también está arreglado. Te he dejado la lección más importante que aprendí demasiado tarde, que el amor verdadero no se demuestra con dinero repartido entre extraños, sino con presencia, tiempo y honestidad repartidos entre quienes realmente importan. La carta terminaba con una petición. Mamá, no permitas que mi cobardía te defina. No permitas que estos años de distancia te convenzan de que no fuiste una madre extraordinaria. Fuiste la mejor madre que pude haber tenido. Yo fui el hijo que no estuvo a la altura. Te pido que uses la fortaleza que siempre he admirado en ti para perdonarme, pero sobre todo, para perdonarte a ti misma por todos los años que perdiste, sintiendo que no era suficiente. Doblé la carta con manos firmes. Ya no temblaba de rabia, ya no temblaba de dolor. Por primera vez en décadas, temblaba de determinación. Santiago tenía razón en algo. Yo había sido una madre extraordinaria. Había sacrificado mi juventud, mis oportunidades, mis sueños por darle la mejor vida posible, y había conseguido criar a un hombre que, a pesar de sus defectos conmigo, había sido capaz de cambiar la vida de docenas de personas. Pero ahora era mi turno. Era hora de dejar de ser la madre de Santiago para empezar a ser Clara. Era hora de dejar de mendigar amor para empezar a valorar el que yo misma podía darme. Era hora de dejar de vivir en la sombra de un hijo que me había fallado para empezar a brillar con luz propia. Esa noche, por primera vez en 40 años, no me dormí pensando en lo que podía hacer para ser mejor madre. Me dormí pensando en lo que podía hacer para ser mejor Clara. 6 meses después, estoy sentada en la terraza de mi nuevo apartamento en el barrio de Las Letras, tomando mi café de la mañana, mientras observo la vida madrileña desperezarse bajo el sol de octubre. Este apartamento es más pequeño que el anterior,
pero tiene algo que mi piso de malasaña nunca tuvo. Lo elegí yo, con mis criterios, con mis gustos, pensando en mi comodidad, y no en la de nadie más. La herencia de Santiago resultó ser mucho más generosa de lo que jamás imaginé. No solo había dejado instrucciones para que recibiera todo su patrimonio personal, que incluía propiedades, cuentas de inversión y un fideicomiso que me asegura ingresos mensuales por el resto de mi vida, sino que también había pagado por adelantado 5 años de una empleada doméstica que viene 3 veces por semana, no para que limpie mi casa, sino para que yo no tenga que hacerlo si no quiero. Mamá ha trabajado limpiando durante 40 años, había escrito en las instrucciones notariales. Es hora de que alguien limpie para ella. El dinero cambió mi vida, es cierto, pero lo que realmente me transformó fue la decisión de usarlo para vivir, no solo para sobrevivir. Lo primero que hice fue viajar, no para entregar cartas de un hijo muerto, sino por el placer de descubrir el mundo que durante décadas había observado solo a través de documentales de la televisión. Fui a París, donde lloré de emoción frente a la Mona Lisa. Visité Londres, donde tomé el té en Harrods como una señora elegante. Recorrí la Toscana, donde aprendí a cocinar pasta fresca con una nonna italiana que me adoptó durante una semana como si fuera de la familia. En cada lugar, dejé atrás un pedacito de la Clara invisible que había sido durante décadas y recogí un fragmento de la Clara que estaba descubriendo que podía ser. Pero el cambio más profundo llegó cuando decidí hacer algo que nunca antes había hecho: invertir en mí misma. Me inscribí en clases de pintura en un estudio cerca del Retiro, donde conocí a Esperanza, una viuda de 70 años que se había convertido en artista después de jubilarse de su trabajo en correos. Nunca es tarde para descubrir lo que nos hace felices, me dijo el primer día, mientras yo temblaba frente a un lienzo en blanco. Esperanza tenía razón. A los 64 años, descubrí que tenía talento para capturar la luz en paisajes urbanos. Mis pinturas del Madrid que conocía desde siempre pero ahora veía con ojos nuevos comenzaron a decorar las paredes de mi apartamento, sustituyendo las fotos familiares que me recordaban lo que había perdido. También me inscribí en un curso de literatura en el Centro Cultural de la Villa. Durante años había leído novelas baratas compradas en mercadillos de segunda mano, pero nunca había tenido la confianza de opinar sobre libros, de analizar simbolismos, de participar en debates intelectuales. La profesora, María José, me dijo después de mi primera intervención en clase: «Clara, tiene usted una sensibilidad extraordinaria para interpretar el dolor femenino en la literatura. Debería escribir sus propias historias». ¿Escribir yo? La idea me pareció ridícula al principio, pero cuando llegaba a casa después de las clases, me encontraba tecleando en el ordenador que Santiago me había regalado años atrás, escribiendo sobre mujeres invisibles que descubren su valor demasiado tarde, sobre madres que se pierden en la maternidad y tienen que encontrar el camino de vuelta a sí mismas. El mayor cambio, sin embargo, ocurrió en mi relación con la soledad. Durante décadas, había vivido el silencio de mi apartamento como una condena. Era el eco de una vida fallida, la banda sonora de mi fracaso como mujer que no había sabido retener a su familia cerca. Pero ahora, la soledad se había convertido en libertad. Era el espacio donde podía ser completamente yo, donde no tenía que actuar ningún papel, donde podía decidir cada minuto del día basándome únicamente en lo que me hacía feliz. Los fines de semana ya no los pasaba esperando llamadas que no llegaban, los pasaba visitando museos, leyendo en parques, probando restaurantes nuevos donde nadie me conocía como la madre de Santiago, sino simplemente como Clara, una señora interesante que cenaba sola porque había elegido hacerlo. 3 meses después de mi transformación, recibí una llamada inesperada. Era Alejandro, mi nieto mayor, el hijo de Santiago que ahora tenía 16 años. «Abuela Clara», me dijo con una voz que se había vuelto grave, «he estado pensando mucho en papá desde que murió. Y también en ti. Me he dado cuenta de que no te conozco para nada. Y eso no está bien». Mi corazón se aceleró, pero no con la ansiedad desesperada de antes. Era una emoción más serena, más madura. «Mamá no quiere que hable contigo», continuó Alejandro. «Dice que tienes ideas raras desde que papá murió.
pero yo creo que tengo derecho a conocer a mi abuela. ¿Podríamos vernos algún día? Solo tú y yo, para hablar. Quedamos en un café cerca de su instituto. Alejandro había crecido hasta convertirse en un joven alto y delgado, con los ojos color miel de Santiago, pero con una expresión más abierta, menos guardada. Tenía esa intensidad de los adolescentes que empiezan a cuestionar el mundo que los adultos han construido para ellos. Papá me habló de ti pocas veces, me confesó mientras tomaba un batido de chocolate, pero cuando lo hacía, siempre decía que eras la mujer más fuerte que había conocido. Decía que habías sacrificado todo por él y que él no había estado a la altura de ese sacrificio. Era extraño escuchar esas palabras en boca de mi nieto. Durante años, había creído que Santiago se avergonzaba de mí. Ahora entendía que se avergonzaba de sí mismo. También me dijo algo más, continuó Alejandro, mirándome con curiosidad. Me dijo que cuando yo fuera mayor, entendería que las personas más valiosas son a menudo las más silenciosas, y que él había cometido el error de confundir tu silencio con falta de importancia. Pasé toda la tarde contándole a Alejandro historias de su padre cuando era niño. Le hablé de sus travesuras, de sus miedos nocturnos, de cómo construía castillos con cajas de cartón, y me obligaba a ser la princesa que él rescataba. Le conté anécdotas que Julia nunca había escuchado, recuerdos que pertenecían solo a Santiago y a mí. Me gustaría verte más a menudo, me dijo cuando nos despedíamos, no solo para hablar de papá, sino para conocerte a ti, para saber quién es Clara Márquez además de ser mi abuela. Esa pregunta me llenó de un orgullo que no había sentido en décadas. Por primera vez en mi vida adulta, alguien quería conocerme por lo que yo era, no por el papel que desempeñaba en su vida. Ahora Alejandro viene a verme cada sábado por la tarde. Le enseño a cocinar las recetas que aprendí en Italia. Me ayuda con mis pinturas, llevándome materiales nuevos. Y a veces, simplemente nos sentamos en mi terraza a leer, cada uno su libro, compartiendo un silencio que no es vacío sino lleno de compañía elegida. Su hermana menor, Sofía, también empezó a visitarme después de cumplir 14 años. Al principio venía por curiosidad, intrigada por las historias que le contaba a Alejandro. Ahora viene porque dice que soy la única adulta que la escucha sin juzgarla. Le estoy enseñando a pintar, y tiene un talento natural que me emociona cada vez que la veo concentrada frente al caballete. Julia intentó prohibir estas visitas, pero Alejandro le dijo algo que me llenó de orgullo. Mamá, la abuela Clara no nos pide nada, no nos juzga, y no trata de controlarnos. Solo nos quiere. ¿No crees que necesitamos tener personas así en nuestras vidas? No he vuelto a hablar con Julia desde aquella tarde en la cafetería. No siento resentimiento hacia ella, pero tampoco siento necesidad de forzar una relación que siempre fue tóxica. He aprendido que perdonar no significa necesariamente reconciliarse. A veces, perdonar significa simplemente soltar la carga del odio y seguir adelante sin la persona que te hirió. El año pasado, decidí hacer algo que Santiago nunca esperaría de mí. Convertí parte de mi herencia en una fundación para madres solteras mayores de 50 años que quieren retomar sus estudios o iniciar negocios propios. La llamé Fundación Segundo Amanecer, porque creí que era un nombre perfecto para mujeres que, como yo, habían descubierto que la vida puede comenzar de nuevo cuando crees que ya se había acabado. La fundación ha ayudado hasta ahora a 37 mujeres. Mujeres que habían criado hijos, cuidado esposos, trabajado en empleos que no les gustaban y que después de los 50 se encontraron libres por primera vez en décadas para perseguir sus propios sueños. Verlas florecer, verlas descubrir talentos que no sabían que tenían, verlas construir vidas propias después de décadas de vivir para otros, es la experiencia más gratificante de mi nueva existencia. Cada vez que una de ellas me llama para contarme que ha terminado la carrera, que ha abierto su negocio, que ha encontrado pareja después de años de soledad, siento que Santiago estaría orgulloso, no del dinero que invertí. Eso él ya lo había hecho durante años, sino de la mujer en la que me convertí cuando dejé de definirme solo como su madre. Esta mañana, mientras escribo en mi diario como hago cada día desde hace 6 meses, me he dado cuenta de algo. Ya no pienso en Santiago con dolor.
Pienso en él con gratitud. Gratitud por haberme enseñado, incluso en su ausencia, que el amor propio no es egoísmo sino supervivencia. Gratitud por haberme forzado, a través de su rechazo, a descubrir que yo era valiosa, independientemente de si alguien más reconocía esa valía. Santiago me regaló 5 cartas que cambiaron mi perspectiva sobre quién había sido él. Pero al entregarlas, me regaló sin saberlo algo mucho más valioso: la oportunidad de descubrir quién podía llegar a ser yo. Ahora, cuando me miro en el espejo, no veo a la mujer invisible que mendigaba amor familiar. Veo a Clara Márquez, artista, escritora, filántropa, abuela elegida, mujer completa, una mujer que tardó 64 años en nacer, pero que está decidida a vivir plenamente cada día que le queda. ¿Has vivido alguna vez la experiencia de sentirte invisible en tu propia familia, de dar tanto amor que te olvidaste de guardarte un poco para ti? Si es así, quiero que sepas que nunca es tarde para reclamar tu lugar en tu propia vida. Cuéntame en los comentarios si tú o alguien que conoces ha pasado por algo similar. Y si esta historia te ha tocado el corazón, por favor déjame tu like y suscríbete al canal. Necesito que este mensaje llegue a todas las mujeres que siguen creyendo que su valor depende de cuánto amor reciben, cuando en realidad depende de cuánto amor se dan a sí mismas.